Tengo un nombre. Declaración de daños sufridos por la víctima Emily Doe, publicada por Katie J. M. Baker en BuzzFeed News el 3 de junio de 2016 con el titular: Esta es la contundente carta que la víctima de Stanford le leyó a su agresor. Su señoría, si le parece bien, durante la mayor parte de mi declaración, quisiera dirigirme directamente al acusado. Tú no me conoces, pero has estado dentro de mí, y por eso estamos aquí. El 17 de enero de 2015 pasábamos una tranquila noche de sábado en casa. Mi padre había preparado algo de cena y me senté a la mesa con mi hermana pequeña, que había venido a vernos ese fin de semana. Yo trabajaba a tiempo completo y se acercaba la hora de ir a dormir. Pensaba quedarme en casa sola, ver la tele un rato y leer, mientras ella se iba a una fiesta con sus amigas. Entonces decidí que como era la única noche que iba a pasar con ella y no tenía nada mejor que hacer, ¿por qué no ir a la fiesta que quedaba a 10 minutos de mi casa? Iría y bailaría haciendo el tonto para avergonzar un poco a mi hermana. De camino ahí bromeé diciendo que seguro que los chicos universitarios llevaban aparatos en la boca. Mi hermana se burló de mí por haberme puesto una Rebeca beige de bibliotecaria para ir a la fiesta de una fraternidad. Me refería a mí misma como la madre de todos, porque sabía que sería la más mayor ahí. Me puse a hacer el tonto, bajé la guardia y bebí demasiado rápido, ajena al hecho de que mi tolerancia al alcohol había empeorado mucho desde mis días de universidad. Lo siguiente que recuerdo es estar tumbada en una camilla, en un pasillo. Tenía sangre seca y vendas en el dorso de las manos y en el codo. Pensé que quizá me había caído y que estaba en la secretaría del campus. Me sentía muy tranquila y me preguntaba dónde estaría mi hermana. Un agente me explicó que me habían agredido. Aún así no perdí la calma y le aseguré que se equivocaba de persona. Yo no conocía a nadie de la fiesta. Cuando al fin me dejaron ir al aseo, me bajé los pantalones de hospital que me habían dado. Quise bajarme la ropa interior y no sentí nada. Todavía recuerdo la sensación de tocar la piel con las manos y no agarrar nada. Miré hacia abajo y no había nada. El pequeño retazo de tela, lo único que se interponía entre mi vagina y lo demás, había desaparecido, y el silencio lo invadió todo. Sigo sin tener palabras para definir esa sensación. Para no venirme abajo me dije que quizá los policías habían cortado la prenda con unas tijeras porque la necesitaban como prueba. Entonces noté en el pescuezo el pinchazo de unas agujas de pino y empecé a quitármelas del pelo. Pensé que quizás se habían caído de algún árbol y habían ido a parar sobre mi cabeza. Mi cerebro intentaba hablarles a mis tripas para que no me viniera abajo, porque éstas no hacían más que repetir: «Ayúdame, ayúdame». Fui de una sala a otra envuelta en una manta, dejando tras de mí un rastro de agujas de pino. En cada habitación en que estuve sentada dejé un montoncito. Me pidieron que firmara unos papeles donde ponía víctima de violación. Y me dije que algo sí debía de haber pasado. Me confiscaron la ropa y me quedé de pie, desnuda, mientras las enfermeras medían con una regla y fotografiaban las abrasiones que tenía mi cuerpo. Entre las tres conseguimos quitar todas las agujas de pino del pelo. 6 manos para llenar una bolsa de papel. Para tranquilizarme me dijeron que solo era la flora y la fauna. Me insertaron muchos bastoncillos en la vagina y en el ano. Me pincharon jeringuillas, me dieron pastillas y con una cámara Nikon apuntaron directamente a mis piernas abiertas. Tuve dentro de mí espéculos picudos y largos de plástico y me embadurnaron la vagina con una pintura azul muy fría para ver las abrasiones que tenía. Después de pasar unas horas así, me dejaron ducharme. Me quedé de pie, examinando mi cuerpo bajo el chorro de agua y decidí que ya no lo quería. Mi cuerpo me aterrorizaba. No sabía qué había tenido dentro, si estaba contaminado, ni quién lo había tocado. Quería quitármelo como si fuera una chaqueta y dejarlo en el hospital con todo lo demás. Esa mañana, lo único que me dijeron fue que me habían encontrado detrás de un contenedor y que posiblemente un desconocido me hubiera penetrado. Por lo que debía volver a hacerme un análisis para ver si tenía el VIH, porque los resultados no siempre se ven de inmediato, pero que de momento debía irme a casa y retomar mi vida normal.
Imagínate lo que es volver al mundo teniendo solo esa información. Me dieron muchos abrazos y salí del hospital en dirección al aparcamiento con una sudadera y unos pantalones de chándal nuevos que me habían dado, porque solo me dejaron quedarme con mi collar y mis botas. Me vino a buscar mi hermana. Tenía la cara desencajada y húmeda de tanto llorar. El instinto hizo que de inmediato quisiera librarla de aquel dolor. Le sonreí y le pedí que me mirara. Le dije que estaba allí, que estaba bien, que no pasaba nada, que estaba allí con ella. Me he lavado el pelo y lo tengo limpio. Me han dado un champú rarísimo. Tranquilízate y mírame. Mira qué pantalones y qué sudadera más peculiares. Parezco una profe de gimnasia. Vámonos a casa. Comamos algo. Ella no sabía que bajo aquel chándal yo tenía arañazos y vendas, que me dolía la vagina y que ésta se había vuelto de un color extraño y oscuro de tanto toquetearla, que me faltaba la ropa interior y que me sentía demasiado vacía por dentro para seguir hablando, que tenía miedo y que estaba desolada. Ese día fuimos a casa en coche y durante las horas y horas que pasamos en silencio, mi hermana pequeña me sostuvo entre sus brazos. Mi novio no sabía lo que había pasado, pero me llamó ese día y me dijo: «Estaba muy preocupado por ti anoche, me asustaste mucho, ¿llegaste bien a casa?» Estaba horrorizada. Fue entonces cuando supe que le había llamado aquella noche durante mi laguna mental, que le había dejado un mensaje ininteligible en el contestador, y que se asustó de tal manera al oír que arrastraba tanto las palabras que me repitió una y otra vez que buscara a mi hermana. Volvió a preguntarme: «¿Qué pasó anoche? ¿Llegaste bien a casa?» Le dije que sí, y al colgar me eché a llorar. No estaba preparada para contarle a mi novio ni a mis padres que en realidad quizá me habían violado detrás de un contenedor, pero que no sabía quién había sido, ni cómo, ni cuándo había pasado. Si se lo decía, vería el miedo en su rostro, y entonces el mío se multiplicaría por 10. Así que fingí que todo aquello no estaba pasando de verdad. Intenté apartarlo de mi mente, pero me pesaba tanto que no podía hablar, comer, dormir, ni interactuar con nadie. Al salir del trabajo, cogía el coche y me iba a algún lugar apartado para gritar. No hablaba, no comía, no dormía, no interactuaba con nadie, y me aislé de las personas a las que más quería. Durante más de una semana después del incidente no recibí ninguna llamada ni novedad sobre aquella noche o sobre lo que me había pasado. El único símbolo que demostraba que no había sido una pesadilla era la sudadera del hospital guardada en el cajón de la ropa. Un día estaba en el trabajo leyendo las noticias en el móvil cuando de repente me topé con un artículo. Al leerlo, me enteré por primera vez de que me encontraron inconsciente, con el pelo revuelto, el collar enrollado alrededor del cuello, el sujetador por fuera del vestido, el vestido bajado por debajo de los hombros y subido por encima de la cintura, completamente desnuda desde las nalgas hasta las botas, con las piernas separadas, y de que alguien, a quien no reconocía, me había penetrado con un objeto extraño. Así fue como supe lo que me pasó, sentada en el escritorio leyendo las noticias en el trabajo. Me enteré de lo sucedido exactamente a la vez que todo el mundo. En ese momento cobró sentido que mi pelo estuviera lleno de agujas de pino. No se habían caído de ningún árbol. Él me había quitado la ropa. Sus dedos habían estado dentro de mí. No conozco a esa persona y sigo sin conocerla. Cuando leo eso que dicen de mí, me digo que esa no puedo ser yo, que no puede ser. No puedo digerir ni aceptar esa información. No puedo imaginarme a mi familia leyendo eso en internet. Sigo con la noticia. En el siguiente párrafo leo algo que jamás olvidaré. Leo que según él, me gustó. Me gustó. De nuevo vuelvo a quedarme sin palabras para expresar lo que siento. Es como si leyeras un artículo que dijera que un coche recibió un fuerte impacto y acabó tirado y abollado en una cuneta, pero que quizá le gustó que le dieran un buen golpe. Que quizá el otro coche en realidad no había querido darle tan fuerte y solo pretendía darle un empujoncito. Los coches tienen accidentes continuamente. La gente a veces se despista. No podemos saber de quién ha sido la culpa.
Y luego, al final del artículo, después de enterarme de los detalles más escabrosos de mi propia agresión sexual, el artículo enumeraba sus marcas de natación. Cuando la encontraron, respiraba y estaba inconsciente. Tenía la ropa interior a 15 centímetros del vientre desnudo y estaba acurrucada en posición fetal. Por cierto, el chico nada de maravilla. Y ya puestos, ¿por qué no hablan de lo rápido que corro yo? Además, se me da bien cocinar. Pon eso ahí, sí. Creo que al final del artículo puedes enumerar todos tus méritos extracurriculares para contrarrestar todas las cosas horribles que han sucedido. La noche que salió a la luz la noticia, senté a mis padres y les dije que me habían agredido y que no vieran las noticias porque se alterarían. Les dije que quería que supieran que estaba bien, que estaba allí con ellos y que no pasaba nada. Pero a mitad de la explicación, mi madre tuvo que sostenerme, porque yo no me aguantaba en pie. La noche siguiente a la agresión, él dijo que no sabía mi nombre y que no sería capaz de identificarme en una rueda de reconocimiento. No mencionó que hubiéramos entablado ninguna conversación ni que hubiéramos intercambiado ninguna palabra, solo que bailamos y nos besamos. Bailar es una palabra muy bonita. Se refería a bailar chascando los dedos y dando unos giros, o a bailar frotándose contra la otra persona en una sala llena de gente. Besarse sería entonces apretar la cara con torpeza contra la otra persona. Cuando el detective le preguntó si había tenido la intención de llevarme a su cuarto, él respondió que no. Cuando el detective le preguntó cómo acabamos detrás del contenedor, él respondió que no lo sabía. Admitió haber besado a otras chicas en la fiesta, una de las cuales era mi propia hermana, que se lo tuvo que quitar de encima. Admitió que quería enrollarse con alguien esa noche. Yo era el antílope herido de la manada, el que se había quedado solo y era totalmente vulnerable. Físicamente era incapaz de defenderme y por eso me eligió. A veces pienso que si no hubiera ido a la fiesta nada de esto habría pasado, pero me di cuenta de que sí habría pasado, solo que lo habría sufrido otra persona. Estabas a punto de tener acceso a 4 años de fiestas y chicas borrachas. Y si pensabas empezar así, entonces doy por bueno que no pudieras continuar. La noche siguiente a la agresión, dijo que pensó que me había gustado porque le froté la espalda. En ningún momento mencionó que yo expresara verbalmente mi consentimiento. Ni siquiera dijo que hubiéramos hablado. Le froté la espalda y ya está. De nuevo me enteré por las noticias de que yo tenía el culo y la vagina al aire, de que me había sobado los pechos, de que al meterme los dedos también me había metido agujas de pino y suciedad, de que restregué la piel desnuda y la cabeza contra la tierra de detrás del contenedor, mientras un estudiante de primero que tenía una erección intentaba montárselo con mi cuerpo semidesnudo e inconsciente. Pero no me acuerdo. Así que, ¿cómo puedo demostrar que no me gustó? Pensé que era imposible que aquello acabara en juicio. Había testigos, había mugre dentro de mi cuerpo. Él salió corriendo, pero lo pillaron. Querrá pactar, presentará una disculpa formal y ambos seguiremos adelante con nuestras vidas. Sin embargo, me dijeron que había contratado a un abogado muy importante y también a peritos y a investigadores privados que intentarían encontrar detalles de mi vida personal que usar en mi contra, que buscarían lagunas en mi relato para anularme a mí y a mi hermana y así demostrar que aquella agresión en realidad no había sido nada más que un malentendido, que pensaba ir hasta donde hiciera falta para convencer al mundo de que todo había sido fruto de la confusión. No es que solo me dijeran que había sufrido una agresión sexual, sino que me lo decían porque yo no podía recordarlo y técnicamente no podía demostrar que aquel acto no hubiera sido voluntario. Aquello me afectó, me dañó por dentro y casi me destroza. Que te digan que han abusado de ti y que casi te violan al aire libre, pero que todavía no saben si cuenta como agresión sexual, desencadena en ti una desorientación terrible y trágica. Tuve que pasarme un año entero luchando para dejar bien claro que aquella situación no era normal.
Cuando me dijeron que estuviera preparada por si no ganábamos, respondí que no podía prepararme para algo así. Él era culpable desde el momento en que abrí los ojos. Nadie puede poner en duda el dolor que me ha causado. Lo peor de todo era que me habían avisado de que como él sabía que yo no recordaba nada, él iba a tener la oportunidad de escribir el guión. Podía decir lo que quisiera porque nadie podía rebatírselo. Yo no tenía ningún poder ni tampoco voz. Estaba indefensa. Mi pérdida de memoria se utilizaría en mi contra. Mi testimonio era débil, incompleto, y me hicieron creer que quizá yo no bastaba para ganar el caso. Su abogado le recordaba constantemente al jurado que solo podían creer a Brock, porque yo no me acordaba de nada. Aquella indefensión me resultaba traumática. En vez de dedicar tiempo a ponerme bien, lo destinaba a recordar aquella noche hasta el más mínimo detalle para prepararme ante las preguntas del abogado, que serían invasivas, agresivas y por supuesto tenían como propósito desestabilizarme. Que me contradijera yo o que lo hiciese mi hermana, formuladas de modo que pudiera manipular mis respuestas. En vez de que su abogado me preguntara, ¿viste si tenías alguna abrasión?, lo que me decía era, no viste ninguna abrasión, ¿verdad? Era un juego de estrategia. Parecía que quisieran engañarme para que yo dudara de mi propia valía. La agresión sexual había sido clarísima, pero en vez de hablar de eso, durante el juicio, me vi respondiendo a esta clase de preguntas. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuánto pesas? ¿Qué comiste ese día? Bueno, ¿y qué cenaste? ¿Quién preparó la cena? ¿Bebiste durante la cena? No, ni siquiera agua. ¿Cuándo bebiste? ¿Cuánto bebiste? ¿De qué recipiente bebiste? ¿Quién te dio la bebida? ¿Cuánto sueles beber? ¿Quién te dejó en la fiesta? ¿A qué hora? ¿Pero por dónde exactamente? ¿Qué llevabas puesto? ¿Por qué fuiste a esa fiesta? ¿Qué hiciste al llegar? ¿Estás segura de que hiciste eso? ¿Pero a qué hora hiciste eso? ¿Qué significa este mensaje? ¿A quién se lo enviabas? ¿Cuándo orinaste? ¿Dónde orinaste? ¿Con quién saliste a orinar? ¿Tenías el móvil en silencio cuando te llamó tu hermana? ¿Recuerdas si lo silenciaste? ¿De verdad? Me gustaría destacar que en la página 53 dijiste que tenía el tono de llamada normal. ¿Bebías en la universidad? ¿Dijiste que eras una fiestera? ¿Cuántas veces tuviste lagunas? ¿Ibas de fiesta a las fraternidades? ¿Vas en serio con tu novio? ¿Eres sexualmente activa con él? ¿Cuándo empezaron a salir? ¿Le pondrías los cuernos? ¿Les has puesto los cuernos a otras parejas anteriores? ¿Qué querías decir cuando dijiste que le recompensarías? ¿Recuerdas a qué hora despertaste? ¿Llevabas la Rebeca? ¿De qué color era tu Rebeca? ¿Recuerdas algo más de aquella noche? ¿No? Bueno, dejaremos que Brock rellene los huecos. Me golpeaban una y otra vez con preguntas limitadas y punzantes que diseccionaban mi vida personal, mi vida sentimental y mi vida familiar. Me hacían preguntas estúpidas y acumulaban detalles banales en busca de argumentos que exculparan al tipo que me había quitado casi toda la ropa antes de molestarse siquiera en preguntarme mi nombre. Después de sufrir una agresión física, me agredían con preguntas que solo tenían por objetivo atacarme. Decir, ¿lo ves? Su versión es incoherente, está chalada, básicamente es medio alcohólica. Seguro que quería enrollarse con alguien. El chico es un atleta, ¿no lo ves? Los dos estaban borrachos, etc. Lo que ella recuerda del hospital ya pasó después. ¿Por qué tenerlo en cuenta? Brock se juega mucho en este juicio y lo está pasando muy mal. Y luego le llegó a él el turno de testificar. Y supe lo que era que te volvieran a hostigar. Quiero recordarles que la noche siguiente al ataque, él dijo que no había tenido la intención de llevarme a su cuarto, que no sabía por qué estábamos detrás de un contenedor, que se levantó para marcharse porque no se encontraba bien y que de repente lo persiguieron y atacaron. Luego, él se enteró de que yo no recordaba nada. Así que un año más tarde, tal y como lo predijimos, surgió una nueva línea narrativa. Brock tenía una nueva historia, de lo más extraña que casi parecía una novela juvenil escrita de cualquier manera.
Se hablaba de besos, de bailes, de ir de la mano y de caer amorosamente al suelo. Lo más destacado de este nuevo relato era que de repente sí había consentimiento. Un año después del incidente, recordaba que, sí, por cierto, ella me dijo que sí a todo, así que... Él decía que me había preguntado si quería bailar. Se ve que le dije que sí. Me preguntó si quería ir a su cuarto, y yo le dije que sí. Entonces me preguntó si podía hacerme un dedo, y yo le dije que sí. La mayoría de los chicos no te pregunta si pueden hacerte un dedo. La situación suele avanzar de manera natural, de mutuo acuerdo, sin que la cosa se convierta en un cuestionario. Pero al parecer yo le di permiso para que hiciera lo que quisiera. Así que está libre de culpa. Incluso en esta nueva historia, yo solo pronuncié 3 palabras. Sí, sí, sí. Antes de que me dejara medio desnuda en el suelo. Un consejo para el futuro. Si no sabes si una chica está en condiciones de acceder a algo, fíjate en si es capaz de formular una frase entera. Ni siquiera fuiste capaz de hacer eso. De ver si podía hilar algunas palabras que tuvieran sentido. Si la chica es incapaz, entonces no hagas nada. Nada de quizá, simplemente no. ¿Dónde está la confusión? Se llama sentido común, es cuestión de decencia humana. Según su relato, la única razón de que estuviéramos en el suelo era que yo me había caído. Nota, cuando una chica se cae, ayúdala a levantarse. Si está tan borracha que no puede ni caminar y se cae, no te eches encima de ella. No te restriegues contra ella. No le quites la ropa interior ni le metas la mano en la vagina. Cuando una chica se cae, ayúdala a levantarse. Si lleva una Rebeca encima del vestido, no se la quites para tocarle los pechos. Quizá tiene frío. Quizá por eso se la puso en primer lugar. A continuación, 2 suecos en bicicleta se te acercaron y saliste corriendo. Cuando te abordaron, ¿por qué no les dijiste que pararan, que no pasaba nada, que hablaran conmigo, que yo se lo explicaría? Como tú me habías preguntado si yo estaba de acuerdo en hacer todo aquello, habría sido lógico, ¿verdad? Porque yo estaba despierta, ¿verdad? Cuando llegó el policía y entrevistó a ese sueco tan malo que te atacó, el chico lloraba tanto, horrorizado por lo que había visto, que no podía hablar. Tu abogado ha repetido una y otra vez que no se sabe en qué momento me quedé inconsciente. Y tienes razón. Quizá todavía era capaz de mover los párpados, y mi cuerpo aún no estaba inerte del todo. La cuestión, no obstante, jamás fue esa. Estaba tan borracha que era incapaz de articular ninguna palabra. Mucho antes de acabar tirada en el suelo, estaba demasiado borracha para darte permiso a que me hicieras nada. Jamás tendrías que haberme tocado. Brock alegó lo siguiente. En ningún momento vi que no respondiera. Si en aquel momento hubiera pensado que no reaccionaba, habría parado inmediatamente. El problema está en que si solo tenías pensado parar cuando yo estuviera inconsciente, entonces sigues sin entender nada. Y ni siquiera lo hiciste. Alguien tuvo que pararte los pies. 2 chicos que iban en bicicleta se dieron cuenta en plena noche de que yo no me movía y decidieron plantarte cara. ¿Cómo puede ser que tú no te dieras cuenta si estabas encima de mí? Dijiste que habrías parado e ido en busca de ayuda. Eso es lo que dices tú. Pero quiero que me expliques qué habrías hecho para ayudarme, paso a paso. Acláramelo para que yo lo entienda. Quiero saber cómo habría acabado la noche si esos 2 suecos tan malos no me hubieran encontrado. Te lo pregunto directamente. ¿Me habrías vuelto a poner las bragas pasándomelas por encima de las botas? ¿Me habrías desenredado el collar? ¿Me habrías cerrado las piernas? ¿Me habrías tapado? ¿Me habrías quitado las agujas de pino del pelo? ¿Me habrías preguntado si me dolían las rosaduras del cuello y del trasero? ¿Habrías ido en busca de un amigo para pedirle que te ayudara a llevarme a un sitio mullido y cálido? Cuando pienso en lo que habría podido pasarme si esos 2 chicos no hubieran aparecido, no puedo dormir. ¿Qué me habría pasado? Eso es lo que jamás podrás justificar con ninguna respuesta. Eso es lo que jamás podrás explicar, incluso después de que haya transcurrido un año. Para colmo,
Declaró que tuve un orgasmo al minuto de empezar a penetrarme con el dedo. La enfermera dijo que tenía abrasiones, heridas y suciedad en la vagina. ¿Eso pasó antes o después de que me corriera? Que te atrevas a decir bajo juramento ante todos nosotros que sí, que yo quería, que te di permiso y que en realidad la víctima eres tú porque te atacaron unos suecos por motivos que desconoces, es vergonzoso, demencial, egoísta y dañino. Sufrir ya es bastante duro, pero que alguien intente por todos los medios, sin escrúpulos, quitarle la importancia de este dolor, es llevar las cosas a otro nivel. Mi familia ha tenido que ver fotos en las que salgo con la cabeza atada a una camilla llena de agujas de pino. Ha tenido que ver mi cuerpo tendido en el suelo, con los ojos cerrados, el pelo revuelto, las extremidades flexionadas y el vestido subido. E incluso después de todo eso, mi familia tuvo que oírle decir a tu abogado que las fotografías se tomaron después del hecho, que podemos descartarlas. Que sí, que la enfermera había confirmado que mi vagina estaba irritada y presentaba abrasiones y que los genitales presentaban contusiones, pero que eso era lo que pasaba cuando le metes el dedo a alguien, algo que él había admitido haber hecho. Mi familia tuvo que escuchar a tu abogado hablar de mí como si yo fuera el prototipo de chica salvaje, como si de alguna manera eso pudiera justificar que yo misma me lo había buscado. Oírle decir que mi voz de borracha al teléfono se debía a que estaba haciendo el tonto y que yo hablaba así cuando bromeaba, que al decirle en el mensaje de voz a mi novio que le recompensaría nadie dudaba de lo que se me pasaba por la cabeza en aquel momento. Pues bien, le aseguro que mi programa de gratificaciones no es transferible, y mucho menos a cualquier desconocido que se me acerque. Él me ha causado un daño irreparable, a mí y a mi familia durante el juicio, y hemos tenido que quedarnos sentados en silencio, escuchando cómo le daba forma a lo sucedido aquella noche. Al final, sin embargo, sus afirmaciones carentes de todo fundamento y la lógica retorcida de su abogado no consiguieron engañar a nadie. Ganó la verdad. La verdad habló por sí misma. Eres culpable. 12 miembros del jurado te declararon culpable de 3 delitos graves, más allá de toda duda razonable, lo que resulta en 12 votos por cargo y 36 síes que ratifican tu culpa. Esto es el 100% una condena unánime. Pensé que al final todo había acabado y que se responsabilizaría de lo que hizo, que se disculparía sinceramente y que todos podríamos seguir adelante y mejorar, pero entonces leí tu declaración. Si lo que querías es que me explote de la rabia algún órgano interno y que me muera, poco me falta. Estás a punto de conseguirlo. No estamos hablando de ningún rollete universitario alentado por el alcohol y por una mala decisión. La agresión sexual no es un accidente y continúas sin entenderlo. Por alguna razón parece que sigues confundido. A continuación leeré fragmentos de la declaración del acusado y responderé a ellos. Dijiste, estaba borracho, por eso no pude tomar decisiones demasiado acertadas, y ella tampoco. El alcohol no es una excusa. No te digo que no pueda influir en una decisión, eso es otra cosa, pero el alcohol no me quitó la ropa. Me metió los dedos ni me restregó la cabeza contra el suelo estando casi completamente desnuda. Admito que haber bebido demasiado fue un error de principiante, pero no es una ofensa criminal. Todos los aquí presentes se han arrepentido alguna vez de haberse pasado o conocen a alguien cercano que se ha arrepentido de hacerlo. Arrepentirse de emborracharse no es lo mismo que arrepentirse de haber cometido una agresión sexual. Los dos estábamos bebidos, la diferencia es que yo no te quité los pantalones ni la ropa interior, ni tampoco te toqué de forma indebida antes de salir corriendo. Ahí está la diferencia. Dijiste, si hubiera querido conocerla, le habría pedido su número de teléfono en vez de preguntarle si quería venir conmigo a mi habitación. No estoy enfadada porque no me pidieras el número de teléfono. Incluso, aunque me conocieses, no querría verme en esta situación. Mi novio me conoce, pero si me preguntara si yo querría que me hiciera un dedo detrás de un contenedor, le pegaría un bofetón. Ninguna chica querría verse en esa situación, ninguna, tanto si tiene su número de teléfono como si no. Dijiste,
Fui tonto al pensar que no pasaba nada por hacer lo que hacía todo el mundo en ese momento, que era beber. Me equivoqué. Volvemos a lo mismo. No cometiste un error por haber bebido alcohol. La gente que estaba en la fiesta no me agredió sexualmente. El error lo cometiste al hacer lo que nadie estaba haciendo, que era estrujar tu pene erecto y solo contenido por tus pantalones contra mi cuerpo desnudo e indefenso. Oculto en una zona oscura donde la gente que iba o venía de la fiesta no pudiera verme ni protegerme y donde mi propia hermana no pudiera encontrarme. Tu crimen no es haber bebido whisky. Quitarme la ropa y tirarla por ahí como si fuera el envoltorio de un caramelo para meterme el dedo en el cuerpo es lo que no debiste hacer. ¿Por qué tengo que seguir explicando esto? Dijiste, durante el juicio, yo no quise hostigarla, fue cosa de mi abogado y de su modo de enfocar el caso. Tu abogado no es tu chivo expiatorio, sino tu representante. Dijo cosas extraordinariamente indignantes y vejatorias, ¿cierto? Dijo que tuviste una erección porque hacía frío. Dijiste que estabas implicado en la creación de un programa para estudiantes de secundaria y de universidad en el que explicabas tu experiencia para denunciar la cultura del alcoholismo en el campus y la promiscuidad sexual que conlleva. La cultura del alcoholismo en el campus. ¿Eso es lo que quieres denunciar? ¿Crees que eso es contra lo que llevo un año luchando? Nada de sensibilizar a los estudiantes contra las agresiones sexuales o las violaciones, ni de aprender a reconocer el consentimiento. La cultura del alcoholismo en el campus. Acabemos con Jack Daniels, acabemos con el vodka Sky. Si quieres hablarle del alcoholismo a la gente, vete a una reunión de Alcohólicos Anónimos. ¿No te das cuenta de que tener un problema con la bebida no es lo mismo que beber e intentar forzar a alguien a que mantenga relaciones sexuales contigo? Enseña a los hombres a respetar a las mujeres, no a beber menos. La cultura del alcoholismo y la promiscuidad sexual que conlleva. ¿Quieres decir que es un efecto secundario, un acompañamiento, como las patatas fritas que vienen de guarnición con el plato principal? ¿En qué momento entra en juego la promiscuidad? No veo ningún titular que diga Brock Turner, culpable de beber demasiado y de la promiscuidad sexual que conlleva. Agresiones sexuales en el campus. Eso es lo que debería decir la primera diapositiva de tu presentación. Ten por seguro que si no cambias el tema de tu charla, te seguiré a cada escuela que vayas para dar una charla alternativa. Y por último, dijiste, quiero que la gente vea que una noche de borrachera puede arruinarte la vida. Una vida, la tuya. De la mía te olvidaste. Permíteme que reformule la frase. Quiero que la gente vea que una noche de borrachera puede arruinar 2 vidas. La tuya y la mía. Tú eres la causa, yo soy la consecuencia. Tú me arrastraste a este infierno y me obligaste a sumergirme en esa noche una y otra vez. Tú derribaste las 2 torres, la tuya y la mía. Yo me derrumbé al mismo tiempo que tú. Si de verdad crees que a mí no me pasó nada, que salí de ahí sin ningún rasguño y que todo me va de maravilla mientras que tú has sufrido el peor golpe imaginable, estás muy equivocado. Aquí no sale ganando nadie. Todos hemos acabado destrozados. Todos intentamos buscarle algo de sentido a tanto sufrimiento. El daño que tú sufriste es muy concreto. Te quedaste sin títulos, grados ni matrículas. El mío es interno e invisible. Lo llevo siempre conmigo. Me quitaste mi valía, mi privacidad, mi energía, mi tiempo, mi seguridad, mi intimidad, mi confianza, mi propia voz. Hasta el día de hoy. Así que algo que tenemos en común es que ambos éramos incapaces de levantarnos por la mañana. El sufrimiento no me resulta algo ajeno. Hiciste de mí una víctima. En los periódicos se referían a mí como la mujer inconsciente en estado de ebriedad. 7 palabras y nada más. Durante un tiempo pensé que yo no era más que eso. Tuve que obligarme de nuevo a aprender mi nombre real, mi identidad. Tuve que volver a aprender que soy mucho más que eso.
que no solo soy la víctima que se emborrachó en la fiesta de una fraternidad a la que encontraron tirada detrás de un contenedor, mientras que tú eres el nadador estadounidense por antonomasia, que va a una de las mejores universidades del país, inocente hasta que se demuestre lo contrario, que se juega mucho en el juicio. Soy un ser humano al que han dañado para siempre. Mi vida quedó suspendida más de un año, durante el que tuve que descubrir si yo valía algo o no. Mi independencia, mi alegría natural, mi dulzura y el estilo de vida equilibrado que llevaba hasta entonces, se distorsionaron hasta volverse irreconocibles. Me convertí en una persona cerrada, arisca, crítica consigo misma, fatigada, irritable, vacía. El aislamiento a veces resulta insoportable. Tampoco puedes devolverme la vida que yo tenía antes de aquella noche. Mientras tú te preocupabas por tener una mancha en tu reputación, yo metía cucharadas en el frigorífero cada noche para que al despertar, como tenía los ojos hinchados de tanto llorar, pudiera ponérmela sobre los párpados para que bajara la inflamación y así poder ver. Cada día llegaba una hora tarde al trabajo y me excusaba para salir a llorar a la escalera. Puedo decirte cuáles son los mejores sitios de ese edificio en los que salir a llorar y que no te oiga nadie. El dolor se volvió tan insoportable que tuve que contarle a mi jefa los detalles íntimos de la situación para que supiera por qué dejaba el trabajo. Necesitaba tiempo, porque me resultaba imposible tener una vida normal. Utilicé mis ahorros para marcharme lo más lejos posible. No volví a trabajar tiempo completo, porque sabía que tendría que ausentarme semanas enteras en el futuro para acudir a la vista previa y al juicio, que continuamente se posponían. Mi vida quedó en suspenso durante más de un año. Mi estructura vital se vino abajo. No puedo dormir sola de noche si no tengo la luz encendida como una niña de 5 años, porque tengo pesadillas en las que me tocan y no consigo despertar. Durante un tiempo tuve que esperar a que saliera el sol para poder dormirme, porque solo entonces me sentía segura. Me pasé 3 meses enteros yéndome a dormir a las 6 de la mañana. Antes me enorgullecía ser independiente. Ahora me da miedo salir a caminar cuando oscurece, asistir a actos sociales en los que se bebe con amigos en cuya presencia debería sentirme cómoda. Me he convertido en una pequeña lapa que necesita estar siempre junto a alguien, que necesita tener cerca a su novio y dormir a su lado para que me proteja. Me avergüenza sentirme tan frágil y avanzar por la vida tan tímidamente, siempre precavida, siempre preparada para defenderme y cabrearme. No tienes ni idea de lo mucho que me ha costado reconstruir partes de mí que siguen siendo frágiles. Tardé 8 meses en poder hablar de lo que pasó. Ya no podía conectar con mis amigos ni con la gente que me rodeaba. Le gritaba a mi novio y a mi propia familia cada vez que sacaban el tema. Nunca dejas que olvide lo que me pasó. Al final de la vista y del juicio estaba demasiado cansada para hablar. Me marchaba vacía, muda. Llegaba a casa, apagaba el teléfono y me pasaba días sin abrir la boca. Me compraste un billete de avión que llevaba a un planeta en el que estaba completamente sola. Cada vez que salía un nuevo artículo, vivía con la paranoia de que toda la ciudad se enteraría de que hablaban de mí y yo acabaría siendo la chica a la que agredieron sexualmente. No quería la compasión de nadie y todavía ahora estoy aprendiendo a aceptar que ser una víctima forma parte de mi identidad. Hiciste que mi propia ciudad natal fuera un sitio incómodo en el que vivir. No puedes devolverme las noches que he pasado en vela. Si veo una película y le hacen daño a una mujer, me derrumbo y lloro, inconsolable. Simple y llanamente esta experiencia ha hecho que aumente la empatía que siento por las demás víctimas. Me he adelgazado por el estrés y cuando la gente hacía algún comentario sobre mi peso, yo les decía que era porque había salido mucho a correr últimamente. A veces no quiero que me toquen. Tengo que volver a aprender que no soy frágil, sino que soy capaz de hacer cosas y estoy sana, que no soy una persona débil, que siempre está enfadada. Cuando veo que mi hermana pequeña sufre, cuando le cuesta seguir el ritmo en la universidad, cuando está triste, cuando no duerme, cuando llora tanto al teléfono que casi no puede ni respirar y repite una y otra vez que siente muchísimo haberme dejado sola aquella noche, lo siento, lo siento, lo siento. Cuando siente mucha más culpa que tú,
entonces no te perdono. Aquella noche la llamé para intentar reunirme con ella, pero tú me encontraste antes. El alegato final de tu abogado empieza así. Su hermana dijo que estaba bien. ¿Y quién la conoce mejor que su hermana? Intentaste usar a mi propia hermana en mi contra. Tus ataques eran tan flojos, tan bajos, que casi daban vergüenza ajena. Ni se te ocurra tocarla. En primer lugar, jamás debiste hacerme esto. En segundo lugar, jamás debiste hacer que tuviera que luchar tanto tiempo contra ti para decirte precisamente esto, que jamás debiste hacerme esto. Pero aquí estamos. El daño está hecho y nadie puede deshacerlo. Y ahora los dos tenemos una opción. O dejamos que esto nos destruya, yo sigo enfadada y dolida y tú sigues viviendo en negación. O nos enfrentamos a la situación. Yo acepto el dolor, tú aceptas el castigo y pasamos la página. Tu vida no ha acabado. Te quedan décadas enteras para reescribir tu historia. El mundo es inmenso, mucho mayor que Palo Alto y que Stanford. Y tú acabarás haciéndote un hueco en el que podrás ser útil y feliz. Pero ahora mismo no tienes derecho a encogerte de hombros y a sentirte confundido. No tienes derecho a fingir que no viste señales de alerta. Te han condenado por violarme deliberadamente, a la fuerza, con alevosía, y lo único que admites es que bebiste. Ni me hables de lo triste que es que tu vida se haya alterado porque el alcohol tuvo la culpa de que hicieras cosas malas. Aprende a responsabilizarte de tu propio comportamiento. Y ahora quisiera hablar de la sentencia. Cuando leí el informe del agente de la condicional no daba crédito. La rabia me consumía por dentro, una rabia que al final se aplacó para devenir en una profunda tristeza. Habían reducido, distorsionado y sacado de contexto mis frases. Luché con todas mis fuerzas durante el juicio y no pienso permitir que le quite importancia al resultado un agente de la condicional que evaluó mi estado actual y mis deseos en una conversación de 15 minutos en la que ella básicamente respondió a las dudas que yo tenía sobre el sistema legal. El contexto también es importante. Brock todavía tenía que presentar una declaración y yo no había leído sus observaciones. Mi vida ha estado en suspenso durante más de un año de rabia, de angustia y de incertidumbre, hasta que un jurado llegó a una resolución que reconocía las injusticias que yo habría sufrido. Si Brock hubiera admitido su culpa, hubiera manifestado su remordimiento, me hubiera tendido la mano para llegar a un acuerdo, podría haberme planteado proponer una sentencia más ligera por respeto a su honestidad y agradecida por poder pasar página y seguir adelante con nuestras vidas. Pero en su lugar, corrió el riesgo de ir a juicio y añadió sal a la herida con sus insultos. Me obligó a revivir el dolor forzándome a ver cómo diseccionaban brutalmente ante el público detalles de mi vida personal y de mi agresión sexual. Nos empujó a mí y a mi familia a vivir un año de inexplicable e innecesario tormento, y debe enfrentarse a las consecuencias de refutar su crimen, de poner en duda mi dolor y de hacernos esperar tanto tiempo para que se haga justicia. Le dije a la gente de la condicional que no quería que Brock se pudriera en la cárcel. No le dije que no se mereciera estar entre rejas. La recomendación de la gente de la condicional de que pase un año o menos en una cárcel del condado es una pausa permisiva, una burla a la seriedad de sus cargos, un insulto a mí y a todas las mujeres. Transmite la idea de que un desconocido puede estar dentro de ti sin tu consentimiento y de que se le castigará con menos de lo que se ha establecido como pena mínima. Debe negársele la suspensión de la sentencia. También le dije a la gente de la condicional que lo que quería de verdad era que Brock entendiera lo que había hecho y admitiera el delito. Por desgracia, después de leer la declaración del acusado, siento una profunda decepción y veo que es incapaz de mostrar un arrepentimiento sincero, ni responsabilizarse de su conducta. Respeté plenamente su derecho a tener un juicio justo, pero incluso después de que 12 miembros del jurado lo declararan culpable de 3 delitos graves, lo único que ha admitido es que bebió alcohol. Alguien que es incapaz de aceptar su plena responsabilidad por lo que ha hecho no merece que se suavice su veredicto. Es profundamente ofensivo que pretenda enmascarar una violación amparándose en la promiscuidad. Por definición, una violación no es la ausencia de promiscuidad,
sino la ausencia de consentimiento, y me inquieta enormemente que no sea capaz de apreciar esa distinción. La gente de la condicional tuvo en cuenta la juventud del acusado y su ausencia de sentencias condenatorias previas. En mi opinión, es bastante mayorcito para saber que lo que hizo estuvo mal. En este país, a los 18 años ya puedes ir a la guerra. A los 19 eres lo bastante mayor como para pagar las consecuencias de intentar violar a alguien. Es joven, sí, pero tiene edad suficiente para tener conocimiento. Al tratarse de un primer delito, entiendo que haya quien piense que debemos ser benevolentes. Sin embargo, como sociedad, no podemos perdonar la primera agresión sexual ni penetración digital de nadie. No tiene sentido. La gravedad de una violación es algo que debe comunicarse con claridad. No se puede dar a entender que para saber que una violación está mal hay que recurrir al ensayo y al error. Las consecuencias de agredir sexualmente a alguien deben ser lo bastante severas, como para que la gente teme incluso recurrir a su buen criterio cuando ha bebido. Deben ser lo bastante severas para resultar preventivas. La gente de la condicional tuvo en cuenta el hecho de que Brock renunciara a una beca de natación ganada con mucho esfuerzo. Lo rápido que nada Brock no rebaja de ningún modo la gravedad de lo que me pasó, y no debería rebajar la gravedad de su castigo. Imaginemos que alguien que proviene de un entorno desfavorecido infringe la ley por primera vez y que se le acusa de cometer 3 delitos graves. Niega tener responsabilidad alguna y solo admite haber bebido alcohol. ¿Qué veredicto le espera a esa persona? El hecho de que Brock sea un atleta en una universidad privada no debe tomarse como una razón para mostrar benevolencia, sino como una oportunidad para transmitir el mensaje de que la agresión sexual va en contra de la ley con independencia de la clase social a la que pertenezcas. La gente de la condicional ha declarado que este caso, comparado con otros delitos graves de naturaleza similar, debe considerarse menos serio debido al nivel de alcohol en sangre del acusado. Fue muy serio. Eso es todo lo que pienso decir al respecto. ¿Qué es lo que ha hecho para demostrar que merece una segunda oportunidad? Solo se ha disculpado por haber bebido. Sigue sin definir lo que hizo como una agresión sexual, y me ha hostigado de forma continua e implacable. Ha sido hallado culpable de 3 delitos graves, y ha llegado el momento de que acepte las consecuencias de sus acciones. No se irá de rositas. Su nombre figurará para siempre en el registro de delincuentes sexuales. Es algo que no caduca. Igual que lo que me hizo a mí, tampoco caduca, ni desaparece sin más al cabo de X años. Se queda conmigo, forma parte de mi identidad, y ha cambiado para siempre mi modo de comportarme y el modo en que viviré el resto de mi vida. Para acabar, quiero dar las gracias. Gracias a todos, empezando por la becaria que me preparó unas gachas cuando me desperté en el hospital aquella mañana, hasta llegar a la gente que esperó a mi lado, a las enfermeras que me tranquilizaron, al detective que me escuchó sin juzgarme, a las letradas que estuvieron siempre a mi lado, a la psicóloga que me enseñó a encontrar la valentía cuando más vulnerable era, a mi jefa por ser amable y comprensiva, a mis padres que son increíbles y me enseñaron a transformar el dolor en fuerza, a mi abuela que me llevaba chocolatinas de hurtadillas a la sala, a mis amigos que me recordaron cómo ser feliz, a mi novio que es paciente y cariñoso, a mi irreductible hermana, que es la otra mitad de mi corazón, a Alalé, mi ídolo, por pelear como una jabata y no dudar de mí jamás. Gracias a todos los que participaron en el juicio por su tiempo y atención. Gracias a las chicas de todo el país por enviarle postales a la fiscal para mí. Gracias a tantos desconocidos que se han preocupado por mí. Quiero darles las gracias en especial a los 2 hombres que me salvaron, a los que todavía no conozco. Duermo con el dibujo que hice de 2 bicicletas pegado al cabecero de la cama para recordarme que en esta historia también hay héroes, que nos cuidamos los unos a los otros. Haber podido conocer a todas estas personas y haber sentido su protección y su amor es algo que jamás olvidaré. Y por último, a las chicas de todos los rincones del mundo. Quiero decirles que estoy con ustedes. En las noches en las que se sientan solas, estoy con ustedes. Cuando la gente dude de ustedes y les ignore, estoy con ustedes. Luché cada día por ustedes, así que no dejen de luchar jamás. Yo les creo. Cuando escribió la autora Anne Lamott,
Los faros no se mueven por toda la isla en busca de barcos que salvar, sino que se quedan quietos, alumbrando. Aunque no puedas salvar a cada barco, espero que haber hablado hoy te haya permitido absorber algo de luz y que tengas la pequeña certeza de que no pueden callarte, la pequeña satisfacción de saber que se ha hecho justicia, la pequeña seguridad de que estamos llegando a algún lugar y la gran, la enorme e incuestionable verdad de que eres importante, intocable y hermosa, de que es indiscutible que deben valorarte y respetarte cada minuto del día, de que eres fuerte y nadie puede quitarte eso. A las chicas de todos los rincones del mundo, estoy con ustedes. Gracias.